Muy bien, vamos a dar apertura. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante que tiene que ver con las doctrinas que venimos enseñando y en relación a la doctrina de Dios, lo que se llama teología propia o teología propiamente dicha, que habla justamente de Dios, hace mención de los temas en relación a sus atributos, muchos de los cuales ya se han enseñado, atributos comunicables, atributos incomunicables. Y uno de los temas o doctrinas que se desprenden de esta teología propia tiene que ver con el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, la presciencia de Dios, el decreto de Dios, que es justamente la providencia de Dios. Entonces, hoy vamos a ver el tema de la providencia de Dios o de la doctrina de la providencia de Dios, así como se la conoce, y vamos a tratar de entender un poco de qué se basa esto de la doctrina de la providencia, por qué nosotros tenemos que entenderla desde el punto de vista bíblico y la necesidad que tenemos nosotros ante ciertas objeciones de otras posturas en cuanto a ciertas interpretaciones quizás por ahí equivocadas, de poder defender nosotros esos ciertos desacuerdos que muchas veces generan confusión y que no llevan al propósito final por el cual Dios creó todas las cosas, que es justamente que es para que sea glorificado y exaltado en todo, ¿no? Hay un pasaje que me gusta mucho, me gustaría comenzar con este pasaje de Efesios, capítulo 1, vamos a leerlo, allí en el capítulo 1, versículo 11. Ya que estamos hablando de esta realidad donde Dios todo lo que ha hecho lo ha hecho con un propósito. Y el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y aquí una realidad muy importante en base a este pasaje, hace mención de un propósito, hace mención de que fuimos predestinados para conformarnos a ese propósito y también a la vez que ese propósito va directamente relacionado con el designio de Dios o la voluntad de Dios, de lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, podemos decir que la presciencia, el previo conocimiento de Dios, ese es otro pasaje de la Escritura que también lo menciona la Biblia, la presciencia, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Eso lo dice la carta del apóstol Pedro, allí en el capítulo 1, versículo 3, dice, elegidos según la presciencia de Dios para, dice, salvación, para ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo mediante la santificación del Espíritu Santo. Podemos ver la aplicación de la salvación según el propósito de Dios en la Trinidad de Dios, en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando en la salvación de cada uno de los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, entrando al tema de la providencia, tenemos que entender que Dios es un Dios creador obviamente de todas las cosas. Cuando hacemos mención de la creación de Dios, decimos que Dios es un Dios que creó todo de la nada, que Él es un ser increado. Por lo tanto, nosotros sostenemos con toda autoridad por la palabra, y tenemos pasajes que hacen mención de esto, de que Dios es un Dios que creó el universo de la nada. No existía absolutamente nada, solamente Dios, porque Él es un Dios increado, Él es un ser increado, y Él determinó que nosotros podamos entender que el universo fue formado por su palabra, con un solo propósito, era para su gloria. El hecho de que Dios creó de la nada el universo y el universo ha sido puesto de alguna manera conforme lo dice la Escritura, el único propósito y significado de la creación de Dios era justamente el hecho de que Dios quería glorificarse. Dios creó la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay, como lo dice la palabra, en Génesis habla en los primeros 2 capítulos sobre la creación, lo creó para su gloria.
nosotros entendemos que así creó al hombre, creó los animales, creó los vegetales, tanto la creación inanimada como la creación animada. Todo lo creó para su gloria. Y si Dios lo creó para su gloria, y si Dios determinó glorificarse a través de la creación, es obvio que Dios no podía dejar librada esta creación al azar. No podía dejar descuidada su creación para que su creación hiciera lo que bien le place, sino que nosotros debemos de considerar que así como Dios es el creador todopoderoso, como lo dice Gruden en su libro en Teología Sistemática, Dios de esta manera también continuamente participa de todas las cosas creadas, las mantiene en existencia y también coopera con todas las cosas creadas dirigiendo de alguna manera todo lo que ocurre aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra para que se cumplan sus propósitos. Entonces, si tenemos que dar una definición nosotros de lo que es la providencia de Dios, que es una palabra que no se encuentra en la Biblia, no la vamos a encontrar en la palabra, en la Biblia, en la Escritura, pero sí podemos de alguna manera nosotros entenderla, o como así también la doctrina de la Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero nosotros la podemos entender porque está implícita en la palabra del Señor y es clara en la manera en la cual nosotros podemos estudiarla. De esta manera también nosotros podemos argumentar que la doctrina de la providencia es una doctrina bíblica en la cual se basa esto. Este es el significado, vamos a decir de alguna manera general. Dios decreta cosas. Dios decretó. ¿Qué significa que Dios decretó? Dios determinó conforme a su consejo eterno los propósitos por el cual Dios había creado la tierra. Uno de los propósitos es glorificarse. Por lo tanto, ahora Dios, a través de la providencia, usa los medios. La providencia vendría a ser como medios que Dios usa para que todos esos propósitos, decretos que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo, se cumplan de una manera ordenada. Por lo cual, como dice allí la confesión de fe que ustedes tienen, dice el Dios, así lo dice en el primer ítem, el Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas, todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. ¿Habrá algo que se le escape a Dios? Si dice que Él gobierna todas las cosas, desde la más grande a la más pequeña. No, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia, previo conocimiento infalible, y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad y el propósito para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Por supuesto que este es un material que ustedes ya tienen en su mano, entonces me voy a quedar solamente con la definición, ya que el desarrollo ustedes lo pueden tranquilamente analizar detenidamente en sus casas. Vamos a ir un poquito al Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. Es un salmo muy conocido, inclusive es un salmo al que nosotros acostumbramos a cantarlo en la congregación. Pero el versículo 9 nos dice de esta manera: bueno es Jehová para con algunos. Dice para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Bueno es Jehová para con todos. Eso es lo que dice la Escritura. Bueno es Jehová para con todos. Y sus misericordias, dice la palabra del Señor, justamente sobre todas sus obras. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios determina, todo lo que Dios ejecuta, Él lo hace de una manera tal que todo lo que Él hace es bueno en gran manera. Todo lo que creó, lo creó, y dice que todo lo que Él hizo, lo hizo bueno en gran manera. Pero Dios es bueno para con todos.
Por lo tanto, Dios es bueno para los que están en Cristo y Dios es bueno para los que no están en Cristo. Dios es bueno para los ricos como para los pobres. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace descender la lluvia sobre toda la tierra. Imagínense si Dios actuara de manera arbitraria, si Dios se manejara de una manera totalmente fuera de lo que es la providencia de Dios y en realidad actuara solamente siendo benevolente con aquellos que le buscan, que le aman, que le sirven, que le siguen, que en definitiva obedecen a su palabra. Dios es bueno para con todos, pero Dios es de alguna manera y retribuye a los obedientes, porque en la bendición está la obediencia, en la obediencia está la bendición, pero en la desobediencia está la maldición, o mejor dicho, está la corrección, la disciplina. Pero no deja de ser benevolente, no deja de ser bueno o no deja de actuar Dios a través de sus propios atributos en amor, porque Dios ama realmente. Y Dios es un Dios que ama de tal manera que Él controla todas las cosas. Por lo tanto, la providencia de Dios tiene que ver con algo que Dios ejecuta, tiene que ver con obras, tiene que ver con cosas que Él hace, que actúa, que gobierna. Vamos entrando al tema. Lo que no es la providencia de Dios. Muchos dicen providencia y relacionan con algo que Dios te provee cosas. Y muchas veces decimos, y tal vez sí, de alguna manera, todo lo que ocurre es providencia de Dios, pero que tenemos que tener en cuenta que no de una manera absoluta, cuando muchas veces pensamos en ciertos aspectos que se le llaman providencia, en que Dios, así como creó el universo, Dios creó a las personas, Dios ha de proveer todas las cosas sin importar cómo nosotros, las personas, vivamos en esta tierra. Por lo tanto, como Dios de alguna manera creó todo, algunos argumentan de que Dios debe de darle, debe de cuidarlo sin importar y debe de alguna manera estar obligado a hacerlo sin importar las acciones de los que estamos aquí en la tierra. Pero esto no es así. Otros aspectos o matices que también hacen mención a esto es que nosotros merecemos de alguna manera lo que necesitamos para nosotros. Y entonces relacionamos a la providencia con algo que es el sustento mismo, el alimento, la comida y un montón de cosas que sí tiene que ver con la providencia en relación a la Escritura, pero no de la manera en la que nosotros pensamos y entendemos que es la providencia. Y a veces decimos, es la providencia de Dios porque me llegó la comida. Pero cuando no te llega el alimento, porque no te pagan el sueldo, porque no tenés trabajo, también es la providencia de Dios, porque Dios está tratando a través de esa parte que es mala para nosotros, para que nosotros nos acerquemos en oración, para que busquemos su rostro y para que entendamos que Dios gobierna todas las cosas, por lo tanto nosotros dependemos de Dios. ¿Qué hace la providencia? Nos lleva a la dependencia de Dios. La providencia nos permite a nosotros día a día entender que Dios, creador de todas las cosas, es un Dios que está involucrado en la creación, es un Dios inmanente, no solamente trascendente, que Él es un Dios superior a toda la creación porque es un Dios que Él es increado, sino que al contrario, gobierna, sostiene toda su creación, dirige toda su creación. Gracias, hermana. Esta es una cuestión de que tenemos que entender. La providencia no consiste en estos aspectos de que Dios está obligado a darnos algo, de que Dios debe de abrigarnos, de alimentarnos, porque para eso nos trajo a este mundo, sino que la providencia son las obras con las que Dios de manera santa, perfecta, poderosa, gobierna a toda su creación. Y la verdad que cada vez que nosotros entendemos la providencia de Dios desde el punto de vista bíblico, no tenemos otras cosas que doblar nuestras rodillas, levantar nuestras manos y glorificar a Dios, aunque estemos en el desierto, sin agua, sin comida, porque sabemos y entendemos que Dios es el dueño absoluto, Él es el soberano, Él controla todas las cosas y si Él quiere darnos la muerte en el desierto o la vida en el desierto, lo hará porque Él es Dios y nada hará cambiar su parecer. Dios de una manera poderosa gobierna toda su creación.
A eso se refiere la providencia de Dios. Son las obras por las cuales Dios gobierna de manera soberana, de manera intachable, inmutable. Dios no cambia. Dios no cambia. Nosotros desobedecemos, nosotros somos infieles, nosotros tenemos ánimos diferentes, emociones diferentes. Hoy queremos congregar, mañana no queremos congregar. Hoy nos sentimos cómodos, mañana nos sentimos incómodos. Dios es inmutable. Por lo tanto, Dios no cambia. Él es infalible, Él no comete errores. Nosotros cometemos errores, nosotros nos adelantamos, nosotros ya estamos pensando si vamos a tener, si no vamos a tener, si tenemos que retener. Fíjese el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto estaba constantemente recibiendo el alimento del Señor, el maná. Y el pueblo, como era bastante incrédulo, pensaba que Dios no le iba a proveer al otro día, guardaba todo eso, cuando Dios todos los días le proveía de su pan. Esa es la cuestión del hombre. Dios es un Dios infalible. Por lo tanto, Dios gobierna de esta manera toda su creación. No solamente los animales, no solamente las cosas, sino que todo lo que vemos, todo, absolutamente todo, aún lo que no vemos, está gobernado por Dios. Por lo tanto, la providencia se atribuye al gobierno que Dios ejerce sobre toda su creación. Para que más o menos tengamos un concepto, ¿qué es la providencia? Es el gobierno de Dios en toda su creación. Pero como el decreto de Dios también habla del gobierno de Dios, porque hace mención a la soberanía y a la predestinación del Señor, la diferencia está en que el decreto es el propósito eterno y la providencia son los medios para alcanzar esos propósitos eternos que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Será que Jesucristo, que vino a este mundo, que nació, que creció, que tuvo de alguna manera que vivir una vida obediente y morir en esa cruz y después resucitar para ascender al trono, ¿será que Jesucristo estaba como molesto con Judas Iscariote que lo tenía allí entre los 12? ¿O era el propósito de Dios que Judas Iscariote hiciera su parte porque Dios tenía que glorificarse en la otra parte que era la crucifixión de Jesucristo para nuestra eterna salvación? Todas estas cuestiones que a veces no entendemos nosotros. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre aquello? ¿Por qué esto? Sí, seguramente muchas de las cuestiones, consecuencias mismas de nuestras decisiones equivocadas, pero también tenemos que entender que a pesar de todo eso, Dios está en control de todas las cosas, Él gobierna todo y por lo tanto no sucede sin que nada deje el Señor librado al azar. Dios es el que sostiene, Dios es el que dirige, Dios es el que gobierna. La doctrina de la providencia afirma de manera contundente que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. El universo en su totalidad. Salmos, vamos a buscar la Biblia. Ustedes me van a ayudar con la Biblia porque a mí se me hace incómodo leerla de aquí. Salmo 103, 19. Que otro busque Mateo 5, 45. Y otro que busque Salmo 6, 7. Vamos primero con el Salmo 103, 19. Sí, vamos con ese primero. Salmo 103, 19, sí. Ahí está. ¿Dónde estableció su trono? ¿Pero qué hace? Domina sobre todo. Por lo tanto, el universo en su totalidad está gobernado por Dios. Vamos a Mateo 5, 45. ¿Alguien lo tiene? Mateo 5, 45. Eso dijimos anteriormente. Es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, Dios no es imparcial, Dios no está de alguna manera arbitrariamente gobernando, sino que Él gobierna todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. Entonces, podemos entender de que Dios gobierna el universo en su totalidad, el mundo físico,
También en asuntos de la nación, Salmos 6, 7. Salmos 6, 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es el Salmo 6, 7? ¿Ah? A ver, copié mal la cita, ya le digo. Sí, muy posible. Espérese, hermano. Sí, me copié mal la cita, después se la paso. Vamos a otro tema, voy a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dios está en control del nacimiento y el destino del ser humano. Después le busco la cita sobre que Dios gobierna todos los asuntos sobre todas las naciones. Vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tiene alguno? Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó del vientre, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Aquí vemos que Dios está en control del destino del nacimiento y del ser en todo tiempo. Después, en cuanto al éxito, los fracasos humanos, vamos a ver Lucas 1:52, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 52. Estamos dando simplemente una introducción para que tengamos en cuenta de cómo Dios, por medio de su palabra, nos da fundamentos en relación a esta doctrina. Dice: quitó de los tronos a los poderosos. Por lo tanto, podemos ver que Dios es el que se encarga tanto de exaltar o de muchas veces avergonzar. Dios exalta al humilde, avergüenza al soberbio, y Él es un Dios que está en control de esto. Dice en su palabra: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Dios es un Dios que gobierna tanto estas acciones. ¿Por qué el hermano es bendecido? ¿Por qué la hermana es prosperada? ¿Por qué acontece esto? ¿Por qué acontece aquello? ¿Por qué me acontece lo que me acontece a mí? Porque Dios está en control de todas las cosas. Y Dios hace como Él quiere. Aún los dones que Dios reparte en su iglesia son por obra del Espíritu Santo y están bajo el gobierno y la absoluta soberanía de Dios, de acuerdo a sus propósitos eternos. Dios da dones a los hombres y reparte conforme Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. Nada de lo que ocurre aquí en la tierra está lejos del propósito de Dios. Voy a buscar otro pasaje, a ver si concuerda en Salmo 4, versículo 8. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Habla de la protección. Aquí el salmista David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Qué difícil es tener esa paz y esa seguridad, a menos que venga de Dios, cuando uno sabe que no está en un buen lugar. Cuando David escribe este momento de persecución, cuando estaba corriendo a la cueva de Adulam y estaba allí en esa situación donde no era nada fácil acostarse en paz, pero él decía justamente: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y nosotros podemos tener esa plena convicción y esa confianza de que Dios nos guarda, Él nos protege. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Podemos entender de que Dios está encargándose del gobierno de todas las naciones. Dios se encarga de nuestro nacimiento,
también de nuestro momento de partida, porque todos los días, dice Job, de nosotros están contados y determinados, y nada podrá salirse de los límites que Dios estableció de nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, cuando muere alguien, muere porque Dios lo ha permitido, porque ha sido el propósito de Dios y porque se ha cumplido conforme a su providencia lo que Dios ha establecido. Entendemos entonces la doctrina de la providencia de esta manera. Dios está gobernando. Por lo tanto, si nosotros decimos esto, pensemos un poco, estamos estudiando la palabra, decimos y hablamos de un Dios creador, primer punto, Dios creador de todo el universo. Dijimos que como Dios es un creador de todo el universo, Él no puede estar disociado o divorciado de su creación. Él preserva y gobierna, Él cuida, Él sostiene tanto la creación inanimada como la animada. Ahora, si nosotros decimos esto, si nosotros sostenemos de manera escritural estas cuestiones y podemos chequear varios acontecimientos de la historia de la palabra y podemos entender a la luz de la providencia divina cómo Dios ejecutó cada uno de su plan o sus planes, los llevó a cabo por medio de la providencia, en el hecho de que Él no está de alguna manera divorciado de la creación y que la creación no es simplemente ejecutada de una manera casual, arbitraria o por una cuestión de suerte o destino. No se trata de eso la providencia de Dios. La providencia de Dios no significa que de alguna manera existe cabida para fuerzas impersonales como el destino, la fatalidad o la causalidad. No es por una cuestión de que es casualidad, no es casualidad, sino que Dios determinó todo por un propósito eterno y por eso estamos nosotros donde estamos en este día. Seguramente que después que nosotros profundicemos algunos detalles más, porque ahora estamos viendo solamente la estructura de la providencia de Dios, y en la medida que vamos avanzando sobre nuestra relación con Dios, que vamos a ver algunos puntos ahora que es más interesante todavía, vamos a lograr de alguna manera nosotros tener un concepto más claro de cómo realmente a nosotros, que somos seres creados a imagen y a semejanza de Dios y que somos seres de alguna manera dotados con las capacidades de Dios y que tenemos de alguna manera la libertad que Dios nos ha dado para poder decidir y voluntad para escoger entre lo bueno y lo malo, cómo nos conviene a nosotros actuar de buena manera, cómo nos conviene hacer la voluntad de Dios y cómo nos conviene conocerlo más a Dios, porque si hay algo que a nosotros nos permite ponernos o alinearnos a ese propósito de Dios, es ni más ni menos que conocer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios y ejercerla. Por eso es mejor que no hubiéramos conocido su palabra a que haberla conocido y no ponerla por obra. Es necesario que nosotros entendamos el propósito, la meta. Por lo tanto, podemos decir que no es una casualidad la providencia de Dios. No es algo que fue echado a la suerte. Aunque la palabra suerte figura en la Biblia, la palabra también nos enseña que el rey echa su suerte sobre el regazo, sobre su mesa, pero Dios es el que determina todas las cosas. Por lo tanto, aunque el corazón del rey decida algo, y aún contrario a la voluntad de Dios, Dios como Faraón, que endureció su corazón, endureció el corazón del Faraón. ¿Por qué endureció el corazón del Faraón? Porque Dios estaba de alguna manera tratando con su pueblo Israel, pero este Faraón estaba allí tratando de destruir al pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, Dios endureció el corazón de Faraón con un propósito. El propósito de endurecer el corazón del Faraón lo podemos ver claramente cuando el apóstol Pablo trae a colación este pasaje en Romanos capítulo 9, porque muchos discuten en esta doctrina de la providencia sobre si Dios le endureció el corazón a Faraón o si el Faraón ya lo tenía endurecido, y lo único que hizo Dios es simplemente acompañarlo en ese endurecimiento para de alguna manera cumplir sus propósitos. Pero lo que dice el apóstol Pablo trae bastante claridad sobre esta perspectiva. Vamos a verlo, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, ya le digo el versículo exacto, ya que me estoy salteando del tema, pero no quería dejar pasar porque es una cuestión de comprensión más que nada. Aquí donde dice
en el versículo, vamos a ver, versículo 15, bueno, vamos a leerlo del 14, Romanos 14, 9:14 en adelante. Vamos a leer un poco este pasaje y vamos a ver algunas cuestiones sobre esta necesidad de entender la soberanía de Dios y también la providencia, que son los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos. Dice desde el versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Responde Pablo, en ninguna manera. Luego dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Depende de Eduardo Rizzo, depende de Gustavo, depende de Alfredo, depende de alguno de nosotros. No depende de ninguno de nosotros, sino que depende de Dios, que hace como Él quiere. Él quiere tener misericordia con Alfredo y Él no quiere tener misericordia con Juan. Él quiere tener misericordia con Rubén y Él no quiere tener misericordia con Fabián. Él hace como Él quiere. Es verdad, Dios es bueno para con todos. Dios hace llover sobre justos e injustos. Pero Él tiene misericordia con el que quiere tener misericordia y se compadece del que quiere compadecerse. Vamos un poco más adelante y dice, así que no depende del que quiere, versículo 17 dice, porque la Escritura dice a Faraón. Mira, aquí trae el tema del Faraón. Aquí trae esta cuestión en la que Pablo trae una revelación exquisita, digo yo, por una cuestión obviamente, de revelación. Y por esa revelación y esa inspiración divina nosotros la tenemos hoy escrita en la palabra, donde dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Impresionante. ¿Para qué lo trajo a Judas Iscariote entre los 12? Y para cumplir su propósito. Dice, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Cuál era el propósito de Dios? Mostrar el poder. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Y sí que lo hizo. ¿Y de qué manera? Bueno, cada vez que más se endurecía el corazón del faraón, porque Dios determinó endurecer el corazón del faraón, y hay una escritura que dice que Dios decidió endurecer el corazón del faraón, y luego dice que el faraón endureció su corazón, y en otras partes dice que Dios endureció el corazón, primero que decidió endurecer, luego que lo endureció Dios. Y ahí está la disputa entre muchos. ¿Dios lo endureció, no lo endureció? ¿Acompañó su endurecimiento? En realidad, Dios determinó endurecer el corazón del faraón porque en el contexto aparece eso y eso lo que el teólogo Gruden defiende. Él dice, y hace mención de este pasaje, por eso me acordé, dice aquí, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y si aquí dice Dios por medio de su palabra, que al que Él quiere endurecer, endurece, significa entonces que más allá de que el faraón tenía un corazón duro, porque era bastante complicado este faraón, era bastante maligno el faraón, y los tenía bien duro, como lo tenían los hermanos de José, antes de venderlo. Claro, esa es otra historia también. Pero ¿saben ustedes cómo termina la historia? Claro, dice, ustedes hicieron el mal contra mí, hicieron todo eso, pero para bien me trajo el Señor, para preservación de la nación de Israel. Él lo que le estuvo diciendo ahí José, le estuvo dando la revelación de que ellos lo vendieron o lo quisieron matar primero, pero todo eso lo permitió Dios soberanamente, providencia, voy a usar la palabra providencialmente porque estamos tratando el tema de la providencia, providencialmente usó Dios a los hermanos de José para que José llegara a Egipto y para que José tuviera como gobernador y para que la nación de Israel se alimentara de todo lo que ellos sembraban en ese lugar, en el momento de mayor hambre. Dice el versículo 19, ¿pero qué me dirás? Dice, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Qué significa de antemano? Preparó de antemano, preordenó. Allí está la presciencia. Dios es su previo conocimiento. Dios preordenó. Dios ya determinó de antemano lo que iba a hacer con cada uno de los que estamos sentados en este lugar. Por lo tanto, Él un día nos llamó por su propósito eterno y nos llamó con llamamiento santo. Y hoy estamos nosotros simplemente desgustando la doctrina de la palabra del Señor a través de su palabra y entendiendo cuál es su voluntad soberana, cuál es su propósito eterno y de qué manera lo ejecuta a través de la providencia, a través de esos actos, de esas obras, de todas esas acciones que Él gobierna, que Él sustenta con el poder de su palabra. Dios gobierna los asuntos del hombre y las obras a través del orden natural de las cosas. Dios no está divorciado de la naturaleza, ni de las leyes, ni de nada. Él todo lo que lo hace conforme a las leyes establecidas. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios, donde nosotros vemos obrando a un Dios en el universo. Las leyes naturales no poseen poder inherente, no tienen poder propio, sino que tampoco obran de forma independiente, sino que son reglas, principios establecidos por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Él es el que determina y desarrolla todas las cosas. Entonces, Dios permitió que fabricaran bancos y usó de la ciencia para hacer un banco para que nosotros nos sentemos cómodos en este lugar y no tengamos que estar en el suelo, tirados allí quizás con el frío. Nos aísla del frío, nos mantiene a una cierta altura. Bueno, ahora tenemos mesa. Antes no usaban mesa, algunos tampoco la usan en este tiempo, de acuerdo a sus culturas, pero Dios usó todo. Mire, lo que Dios nos permitió a través de la creación, una mesita, una buena taza, un buen café. Gracias a Dios por los que inventaron el café, crearon el café, descubrieron el café. No sé si viene de Colombia, de África, no sé dónde viene, pero es rico. No, está bien, hermana, le agradezco. Muchas gracias. Quiero que atienda la clase, le agradezco mucho. Es lo mismo en las decisiones humanas. Dijimos sobre la naturaleza, las leyes de la naturaleza que gobiernan son principios, reglas establecidas por Dios, nada ajeno a la voluntad de Dios. De la misma manera, nosotros, los humanos, nuestras decisiones, no somos libres en escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios. Este es el punto de los arminianistas. Ellos hablan mucho del libre albedrío, pero desde una postura equivocada del concepto de la libertad. Claro que hay libertad. No podemos nosotros decir que el hombre no tiene libertad. Dios creó al hombre espiritualmente y moralmente con una voluntad, pero que nosotros somos responsables directos de todo lo que hacemos. Por lo tanto, cada uno de nuestros actos o decisiones equivocadas las vamos a pagar. Las consecuencias van a venir. Por lo tanto, no estamos exentos del juicio, ni aún nuestras decisiones pecaminosas. Génesis 50:20. Vamos a ver algunos pasajes. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Me cuesta mucho con esta Biblia porque no la traje a la mía y esta la encontré allí la encontré en la biblioteca y me la traje. ¿Alguno lo tiene el pasaje? Génesis 50:20. Puede leerlo fuerte. Ajá. Eso dijo José. Vosotros pensasteis mal contra mí. O sea que hubo una decisión, buena o mala, de sus hermanos. Malísima. Lo envidiaban a José. Le tenían celo, le tenían bronca. No lo querían ni ver. Ellos pensaban mal. Pero Dios providencialmente actuaba. Nada se le escapaba al Señor. Entonces actuó a través de las decisiones de estos muchachos y aquí le está respondiendo lo que dijimos anteriormente.
José le está diciendo, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a dónde? A bien. Qué bien podría haber sido. Si José no hubiera tenido revelación de Dios, bueno, por supuesto que el que escribe esto obviamente es Moisés, pero si José no hubiera tenido la presencia de Dios en su vida, no sé cómo hubiera actuado. Pero como José era un siervo del Señor, Dios le reveló estas palabras para que él le pueda responder a sus hermanos que estaban asustados. Imagínese usted, le acaba de estafar a alguien usted. ¿Y cómo se va a sentir al lado de otra persona que ha sido estafada por usted? Y bastante incómodo, ¿verdad? Entonces, aquí viene la respuesta para mayor tranquilidad de José a sus hermanos. Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿No hace lo mismo Dios con nosotros a través de su palabra? Cuando nosotros entendemos la providencia de Dios, que Dios está en control de todas las cosas, que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado, y podemos empezar a escudriñar la palabra del Señor, que realmente Él dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él prometió estar con nosotros. Él no solamente está, Él habita porque somos el templo del Espíritu Santo y podemos comprender de que Él nos provee todas las cosas porque Él nos da mucho más de lo que pensamos y entendemos. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo decía desde un contexto de la boca para afuera, no lo decía como con una cuestión de ahora de lo que se dedican a profetizar, ¿no? Y a declarar, decláralo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, decláralo con fe. No se trata de declarar de esa manera, se trata de anunciar la palabra del Señor con una vivencia. He aprendido a contentarme cualquiera fuera mi situación, he aprendido a vivir en lo mucho, en lo poco. Él dice, yo he pasado la prueba, he pasado por esto, he pasado por aquello, hambre, desnudez, persecuciones, tribulaciones, en todo esto he aprendido. En todo estoy enseñado, dijo, no aprendido. En todo estoy enseñado. Por lo tanto, después termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuándo vamos a decir nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando nosotros aprendamos a vivir la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando vivamos la palabra del Señor de la manera en que Dios quiere que vivamos, nosotros vamos a entender que Dios realmente se glorifica para nuestro bien. Nuestras decisiones, nuestras acciones son controladas por Dios. Bueno, ahí nomás, Génesis 45, yo estaba en Génesis 50, ¿verdad? Génesis 45 hay otro pasaje. Me imagino que está directamente relacionado con lo de José, porque esto es lo que el autor está trayendo aquí. A ver, ya le digo el versículo. Génesis, ya me perdí. Génesis 45, versículo 5. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido aquí. Mire lo que le dice. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Se da cuenta? Cómo Dios hace las cosas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dice, es un pasaje directamente relacionado con el contexto bíblico. Y el contexto bíblico, como en todo pasaje de la Escritura, debemos de leerlo, obviamente, la mención hace de no olvidarnos de Dios. ¿Será que es muy tendencioso de nuestra naturaleza a constantemente olvidarnos de Dios? Pasa un par de días y es como que nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta orar, nos cuesta glorificar y exaltar a Dios. Bueno, para algunos sí. Es una cuestión de estar siempre recordándonos la gracia y el amor de Dios y estar siempre adorándole y bendiciéndole. Dice en el versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios,
Y si dice, y si no, acuérdate, quizá ¿por qué? Porque hay una cuestión de olvidarnos, ¿no? ¿Y por qué? Porque mire, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no tenemos que olvidarnos de Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Versículo 13. Y tus vacas y tus ganados se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tú tuvieres se aumente. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo de Israel había sido sacado de allí con mano fuerte, por una cuestión de que Dios obró a su favor y le hizo ver cómo Dios destruyó a Faraón y a todo el pueblo de Israel, porque lo eliminó. Y nunca más verás este pueblo, y así fue. Pero sin embargo aquí, pasando después en esa travesía, vemos como el pueblo en esa tendencia a olvidarlo a Dios. Dice, que versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal y te sustentó con maná en el desierto, comida que tu padre no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Quién? Dios, Jehová, te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios es inmutable. Lo que Él determinó, lo que Él decretó, todo lo que Él dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Y Él va a usar de manera providencial los medios necesarios para lograr su propósito. Por lo tanto, nada escapa de Dios. Dios hace todo esto de tal manera que no viola nuestra responsabilidad. No somos marionetas, no somos robots. No es que Dios le pone a nuestra hermana Irma de alguna manera un pensamiento y es como que la está trabajando con ese pensamiento, como si fuese que la hermana estuviera alucinando de pronto, escuchando voces y diciéndole tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer... No. Dios no viola nuestras responsabilidades como agente moralmente libres que somos, pero tampoco invalida nuestras decisiones aun cuando sean equivocadas, porque nosotros debemos de dar cuenta por cada cosa que hagamos. Dice la palabra de Dios, algún día vamos a tener que responder. Todas estas cuestiones de la providencia de Dios tienen una sola realidad o punto central, que es, primeramente, el hecho de que le da importancia al gobierno de Dios. Dios gobierna el universo y no sucede nada que esté fuera de su alcance y de su gobierno. Él es providencialmente soberano. Él hace que nosotros de alguna manera podamos vivir una vida conforme a sus propósitos. La providencia de Dios puede obrar incluso en acciones demasiadas molestas o malignas o diabólicas, si le podemos llamar de esta manera. A través de acciones donde nosotros muchas veces decimos, ¿cómo fue posible que ocurra esto? La ofensa más grande jamás cometida, por un ser humano fue la traición de Judas Iscariote a Jesucristo, allí en el lugar donde Jesús fue arrestado, llevado, crucificado. Pero sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. No fue un accidente histórico, porque si nosotros decimos que la providencia divina va en contra de la fatalidad, va en contra de lo que es justamente la casualidad o el destino mismo, tenemos que sostener nosotros que esto estaba en concordancia con el consejo determinado de Dios.
Vamos a ver un pasaje que hace mención de esto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a verlo. Allí el apóstol Pedro está dando un discurso después del bautismo, del día del Pentecostés. Capítulo 2, y ya le digo el versículo. Versículo 23. Si leemos el 22, que hace mención de Jesús, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, está hablando de Jesús en el contexto, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios Padre usó a Jesús, Dios Hijo, para que el Verbo hecho carne, justamente Jesucristo, 100% hombre, pero 100% Dios, viniera a cumplir un propósito. Por lo tanto, Él también, dentro de la providencia divina, estaba ejecutando todas esas maravillas, esos prodigios y esas señales, porque Dios hacía todo esto por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, dice la palabra. Y luego dice a este, mención de Jesús, conforme al versículo 22, a este, versículo 23, entregado por el determinado consejo. Hubo un consejo, hubo algo, un decreto, ese consejo, ese decreto de Dios, anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por lo tanto, lo que el apóstol está diciendo, el apóstol Pedro, está hablando de esta realidad donde hay una relación entre la providencia de Dios, que Dios gobierna todas las cosas, que aún en las decisiones humanas está gobernando de tal manera que no es un accidente histórico lo que ocurrió, sino que Dios usó la vida de aquellos que prendieron y mataron a Jesús, pero no lo prendieron y lo mataron porque ellos de alguna manera tenían el poder para hacerlo por sí mismos, sino porque Dios lo permitió de antemano, dice la palabra de Dios, según el consejo determinado de antemano. Ya Dios había determinado que tenía que venir Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por lo tanto, podemos decir que este acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia. ¿Qué es lo mejor que sucedió en la historia? La expiación de nuestros pecados. Porque por causa de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido libertados del pecado, perdonados del pecado, librados de la culpa, hechos nuevamente amigos con el Señor, porque hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Por lo tanto, no es una casualidad, no se dio un accidente, no fue una fatalidad. Todo sucedió conforme al propósito eterno de Dios. Voy a ver algunos puntos más, no sé cuánto de tiempo tengo. Vamos a ver algunos puntos más para, de alguna manera, dejar un poco más claro el tema, y con los apuntes que ustedes tienen ahí, prácticamente podemos decir que están de alguna manera bastante bien guiados. Dios planea nuestros días antes de que nazcamos. David dice: tus ojos vieron mi cuerpo. Bueno, esta otra versión del libro que estoy leyendo, en gestación. Esto es donde dice, allí usted puede buscarlo en el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en un libro fueron escritas todas estas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas, dice literalmente ese pasaje según la Reina Valera, y hace mención de que todo lo que iba a ocurrir en la vida de David, él ya estaba diciendo en ese salmo sobre esta providencia de Dios, que Dios
iba a controlar, Dios iba a sustentar, Dios iba a sostener, Dios iba a dirigir, Dios iba de alguna manera a conducir, porque una de las palabras que es fero en el verbo de hacer, conducir, guiar, controlar, como la palabra de la inspiración del feromenoi que vimos en una oportunidad, que Dios conduce a los hombres de Dios para que escriban las palabras que fueron reveladas. De esta manera también nosotros podemos ver que Él hace, Él es una acción de Dios, Él está controlando, Él está activo, no está de alguna manera pasivo. Dios está activo constantemente en su creación, es la inmanencia de Dios. Dios controla, Dios está relacionándose con su creación y todo, en todos los sentidos. El agua es agua porque Dios controla la creación. El agua no se va a convertir nunca en leche y la leche nunca se va a convertir en vino. Por lo tanto, por más que la vaca coma uva, no va a salir vino por allí, y no, porque así decía mi abuelo, decía: yo voy a tomar leche el día que la vaca coma uva, decía. Pero bueno, era una expresión un poco desubicada, pero la cuestión es que yo sabía que nunca iba a la vaca a dar vino, sino que iba a ser leche, obviamente. Por lo tanto, físicamente, los electrones, los neutrones, si vamos a las partes más pequeñas, las partículas más pequeñas, Dios está en control de todas esas cosas. Mire, ni aún uno de nuestros cabellos puede caer sin que Dios lo sepa, ni dejará caer a ninguno de los pajarillos, porque el Dios alimenta todas las cosas, Él sostiene todas las cosas. Bueno, Job podía decir: los días del hombre ya están determinados y tú has decretado los meses de la vida, que has puesto límites, dice Job 14:5, si lo quiere anotar al pasaje ese, lo puede leer después. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado providencial de Dios, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Podía decir también allí en el libro de Hechos, capítulo 17, el apóstol Pablo, versículo 28. Dice: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Los pasos individuales que damos todos los días están dirigidos por el Señor. Mire lo que confiesa Jeremías. Jeremías dice: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Eso lo dice Jeremías 10:23. Qué tremenda revelación de Dios para Jeremías. Hechos 17, el pasaje es 28. Y luego Jeremías 10:23. Dios dirige los pasos, dice en Proverbios 10:24. En Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Qué tremendo. Luego dice otro pasaje: el éxito, y el fracaso vienen de Dios, ya que Dios exalta y Dios también muchas veces humilla. Él hace como Él quiere. Eso lo dice Salmo 75, versículo 6, 7. Salmo 75, 6, 7. Bueno, todos nuestros talentos, nuestras capacidades son del Señor. Todo lo que tenemos nosotros. Tenemos talentos, tenemos dones, tenemos algo que, nada es nuestro. Todo lo proveyó el Señor. Y Él es el que proveyó, en el sentido no es que nos dio solamente, sino que Él lo dio con un fin, para que nosotros actuáramos, para que nosotros accionáramos. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para hacer luz en medio de la oscuridad, no para que estuviéramos sentados aquí aprendiendo teología sistemática solamente. Dios influye en los deseos y decisiones de las personas, porque contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Vimos eso anteriormente. Él es un Dios que es bueno para con todos, y sus misericordias en todas sus obras. Él es quien formó el corazón de todos, dice el Salmo 33, 14 y 15. Cuando nosotros damos cuenta de que en la Biblia el corazón es la sede de nuestros pensamientos y deseos, mire lo que dice el autor aquí. Es muy importante que podamos entender esta parte. Cuando nos damos cuenta de que en la Biblia el corazón es la sede de nuestros pensamientos y deseos más íntimos, este es un pasaje significativo. Si sabemos que tomamos decisiones voluntarias y dijimos que nuestras decisiones no están aisladas del control de Dios, pero que también a la vez no somos nosotros de alguna manera ajenos de nuestra responsabilidad humana, seguramente vamos a tener ahora una cuestión de mayor dedicación para lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer las cosas con entendimiento, con comprensión.
Porque si yo dejo un clavo mal puesto en ese banco, seguramente va a venir alguien y se va a lastimar. Y yo voy a ser el causante de ese daño. Y si yo digo que Dios está en control de todas las cosas y todo lo que ocurre es por propósito de Dios, y yo le meto una bofetada a mi hermano Gustavo, y seguramente mi hermano Gustavo me puede hacer dos cosas: me puede dar una trompada o puede quedar mirándome sin entender qué pasa, pero de algo va a ocurrir y yo me puedo comer el garrón de una buena piña también como reacción de esa mala acción mía por haber golpeado a mi hermano injustamente. Son cosas como para tener en cuenta. Vamos a ver, estaba leyendo aquí que todos estos pasajes hablan de esta cuestión de la voluntad. Pero ¿quién formó nuestra voluntad para que tomemos esas decisiones? Bueno, Dios formó el corazón de todos los habitantes de la tierra. Dios guía especialmente los deseos y las inclinaciones de los creyentes. Mire, iglesia, obra en nosotros tanto en el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Filipenses 2:13. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, todos estos pasajes nos hablan en términos generales en cuanto a la obra de Dios en la vida de todas las personas y nos dan a nosotros un claro ejemplo sobre la obra de Dios en la vida de los individuos y por medio de los individuos en toda la creación. Porque nosotros fabricamos cosas, hacemos cosas, creamos cosas y estamos constantemente actuando en la creación. Sí, nosotros podemos de alguna manera llevar el agua y hacer hielo, podemos, controlar algunas cosas, pero no significa de que ese hielo va a dejar de ser agua, porque de pronto vuelve a su estado normal. Por lo tanto, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Sacamos un cubito del sol y nos quedamos un rato y no vamos a poder mantener ese hielo congelado en nuestras manos, ¿no? Bueno, nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras capacidades, todas, absolutamente todas son obra providencial de Dios. ¿Será que Dios está pensando, ¿será que Dios está controlando nuestros pensamientos en este momento? Seguro que está controlando nuestros pensamientos en este momento. ¿Y qué quisiera Dios de nosotros? Que como responsables que somos, entendiendo la doctrina de la providencia de Dios, ahora atendamos con más diligencia la palabra de Dios. Pues si oímos atentamente la voz de Jehová, su Dios, para guardar y poner por obra, Él nos promete bendiciones tras bendiciones, bendiciones tras bendiciones. Entonces, una vez tras otra vez la Biblia afirma que nosotros hacemos que sucedan ciertos acontecimientos. Somos responsables, tomamos decisiones, son decisiones reales que producen resultados reales. Así como Dios ha creado las cosas en la naturaleza con ciertas propiedades, como dijimos anteriormente, el agua que moja, la piedra que sirve hasta para golpear, Dios nos ha dado una manera tan maravillosa que nos ha dotado de capacidad para tomar decisiones. Mire de lo que nos ha dado Dios. La capacidad para tomar decisiones. Eso es lo que hizo con Adán en el huerto del Edén. Le dijo, de todos estos árboles podéis comer, pero de este no. Ahora no es el tema de hoy, pero está dentro de la providencia y dentro de los decretos de Dios, la caída del hombre, y vamos a verlo en la antropología y vamos a volver a este punto. Dios es el autor del pecado, Dios incitó al mal. Si Dios gobierna todas las cosas, esto significa de que el hombre no tiene responsabilidad por haber tomado el fruto que Dios le dijo que no tomara. Bueno, todas estas preguntas nos las vamos a responder de a poco. De adelanto, seguramente Dios no es responsable del pecado del hombre, porque Dios nos dio una responsabilidad a nosotros, nos dotó de capacidades para tomar decisiones. El hombre tomó la decisión que era la que Dios determinó, predestinó. Por lo tanto, nosotros simplemente ahora vemos que la caída del hombre estaba predestinada por Dios, de alguna manera. Dios ya había preordenado, no es que Dios fue el autor del pecado, pero sí ya había un plan, no un plan A y un plan B, porque Dios no fracasó nunca. Hubo un solo plan, y el plan de Dios era exaltarse hasta lo sumo, y la única forma era viniendo en esa cruz y muriendo y ser exaltado hasta lo sumo, realmente como lo hizo. ¿Por qué? Porque el Dios que busca su gloria, Él es el que se glorifica en todas las cosas. Entonces, vamos a entender el por qué
Adán terminó como terminó, por qué pasó lo que pasó, por qué estamos nosotros aquí. Y todas estas cuestiones que a veces nos cuestan porque luchamos con esto, ¿no? Porque son temas que a veces ¿cómo que Dios decidió elegir a este y a este no? El tema de la predestinación o la elección. ¿Cómo es que Dios hizo un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Cómo es que Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia y se compadece con el... Pero si Dios murió por todo el mundo. No, Dios no murió por todo el mundo. Dios murió por los elegidos. Y bueno, hay cuestiones de este tipo. Pero eso es otro tema, no es en relación a la providencia. Pero es una cuestión de hasta dónde nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Dios en verdad... A ver, ¿qué en cuanto al mal dice el autor aquí? Termino con esto. Si Dios en verdad es la causa del mal, dice el autor, mediante su actividad providencial de todo lo que sucede en el mundo, surge la pregunta, ¿cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo? ¿En qué realidad Dios la causa a las acciones malas que hace la gente? Y si es así, ¿no es Dios culpable del pecado? Termino con esto. Al abordar esta cuestión es mejor primero leer los pasajes bíblicos que tratan más sobre este asunto. Podemos empezar mirando varios pasajes que afirman que Dios hizo ciertamente que sucedieran algunos acontecimientos malos y que de alguna manera determinó que esto ocurriera, pero también tenemos que recordar que la Biblia enseña de que el hombre fue creado y dotado de voluntad y de capacidad para tomar decisiones. Entonces, la Biblia dice que la Biblia no le echa la culpa a Dios en ningún sentido del mal, ni muestra a Dios complaciéndose con el mal, y la Biblia nunca excusa a los seres humanos por el mal que ellos sí hacen. Entonces, como quiera que entendamos la relación de Dios con el mal, nunca debemos llegar al punto de pensar que no somos responsables del mal que hacemos, que Dios se complace en el mal, ni que hay que echarle la culpa a Él por los males que ocurren en la tierra. Tal conclusión es claramente contraria a la Biblia. Y de ahí, bueno, nos da el ejemplo de José, que ya lo vimos, y de alguna manera podemos profundizar. Todos estos materiales se los puedo compartir, no hay ningún problema, para que ustedes lo tengan. Habla de lo que pasó con Job, cómo Dios le pregunta a Job y lo lleva de alguna manera a Job a pensar, que por qué realmente Job decía lo que decía y hacía lo que hacía. Pero podemos decir, la palabra dice, todos los seres humanos son pecadores, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios ni la misericordia de Dios, sino solamente la condenación eterna. Nosotros no merecemos la eternidad en la salvación eterna, sino merecíamos la condenación eterna. Pero cuando nosotros vemos que por causa del mal el Señor envía sobre los seres humanos la disciplina, podemos realmente ver cómo de alguna manera nos lleva al arrepentimiento y nos permite a nosotros pasar situaciones de castigo, de destrucción, para que nosotros en nuestros corazones endurecidos podamos acudir a Dios y de esta manera también exaltar a Dios, de esta manera reconociéndole como el Dios creador que sustenta, que preserva, que gobierna todas las cosas. Damos gracias al Señor por este tema. Creo que ha quedado algo claro. Lo importante que ustedes, hay muchos pasajes, no los quiero marear con esto, entiendan esto. Dios es el creador de todo el universo, lo preserva y lo gobierna, tanto la creación inanimada como la animada. Y hay algunas corrientes filosóficas que hablan de que Dios realmente es parte de la creación o toda la creación. Eso no es verdad. Dios está separado de la creación, Él no es parte de la creación. Dios es trascendente, está por encima de la creación, pero a la vez es inmanente. Él está en control y relacionado con la creación. Para terminar, Job 12:10, el último pasaje que vamos a ver. Dice Job 12,
versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Por lo tanto, hoy estamos aquí y mañana sabrá el Señor dónde estaremos, pero siempre anhelamos y en nuestra oración y nuestro deseo que estemos siempre en la voluntad de nuestro Dios para hacer lo que Él ha determinado, que vivamos sabiamente, que seamos prudentes, que seamos diligentes, que tengamos en cuenta estas cuestiones. Una de las cosas que decía el autor, que no las he tocado, era que todo esto nos debe de llevar a nosotros a no dejarnos ociosos, pasivos, porque Dios gobierna todo, Él me va a dar el sustento, Él me va a dar el trabajo, no. Nos activemos en el buen sentido, no en el sentido equivocado de los que enseñan lo profético, hay que activar la palabra, no, se trata de eso, en el sentido de vivir como a Él le place, como Él le enseña, como Él quiere, como Él exige. En otras palabras, ser obedientes, ser fieles, esforzarnos en la gracia del Señor a corregirnos a lo que Dios no le agrada, lo que Dios no quiere. Soy un poco contestón, soy un poco medio todavía que me cuestan algunas cosas allí que corregir. Dios en su bendita palabra nos permite crecer en su gracia, en su amor y disfrutar de sus bendiciones. Cuando uno sabe que está equivocado, sabe que viene la consecuencia de esa equivocación. Pero cuando uno sabe que está en el camino recto, por más que venga lo que venga, dice la proverbia, por más torpe que sea, no se saldrá de él.